Imaynaya ñañaykuna, turaykuna, kay piña kunapunchay kashanchis, turanchis, wayqikichis, Yoel Córdoba, paywan, kaypi kanchis, paytamin kariranchis, kaypi rimarinanchispaq. Le damos la bienvenida a Yoel Córdoba está con nosotros hoy día. A él le vamos a entrevistar, nos va a contar qué es lo que está haciendo en todo este tiempo, dónde está, qué está haciendo todo esto. Te damos la bienvenida a Yoel. Buen día. Buenos días. Alilacho Caicanqui, Runacuna, Guambracuna, Guarmicuna, Noga Suti, Joel Miguel Córdoba Ponce, Noga Caica, Cerro de Pascopita. Bueno, buenos días. Soy el licenciado Joel Miguel Córdoba Ponce. Soy de Cerro de Pasco, profesor en la institución educativa Luis Alberto Sánchez. Muy buenos días. Bienvenido, Joel. Joel habla el quechua yaru. Él está aprendiendo, ha hecho su presentación en el quechua yaru. Como ha mencionado, Joel es profesor en Cerro de Pasco. Cuéntanos, Joel, ¿desde cuándo estás allá trabajando? ¿De dónde eres? Cuéntanos la historia. Bueno, yo soy natural de Cerro de Pasco, nací en el distrito de Chaupimarca. Soy docente ya por 20 años de labor, he trabajado en diferentes instituciones, tanto en la parte, digamos, de la selva central de Pasco, y también en esta oportunidad vengo laborando ya casi por más o menos 10 años ya en la institución educativa Luis Alberto Sánchez del Centro Poblado de Pucruay. Ahí pues el 100% de los estudiantes y de la población son quechohablantes, específicamente del quechua yaro variante 2, pues, ¿no? Y en esas condiciones nos encontramos laborando, nos encontramos haciendo, pues, lo que estaríamos cada día trabajando con ellos en su idioma natal. Qué bueno, Joel. ¿Desde cuándo vienes trabajando en la institución Luis Alberto Sánchez? Bien, para contarte un poco, yo llegué el año 2013, donde me di pues, con la grata sorpresa que todos son quechohablantes. Y bueno, a partir de eso empezamos con un grupo de profesores a trabajar un proyecto de innovación pedagógica, trabajando denominado pues el quechua en el colegio, donde empezamos a trabajar en el área de matemática y el área de ciencia y tecnología. Específicamente haciéndole exponer los temas tanto en matemática y en CTA en quechua, logrando pues en el área de matemática ellos pudieron lograr participar en las diferentes etapas de materiales educativos en matemáticas, sustentándolo en quechua. Y en mi área, bueno, hemos empezado pues con Feria de Ciencias, llegamos a la etapa regional, también en lo que vendría a ser escuelas limpias y saludables. De la misma forma, nosotros por esta iniciativa creamos un centro cultural, la que denominamos Rumishongo, que es Corazón de Piedra. Con ellos también hemos trabajado duro, varias generaciones ya pasaron por este centro cultural. Cuéntanos, Joel, ¿qué es lo que viene haciendo Centro Cultural Rumishongo? Muy bien, básicamente el Centro Cultural Rumishongo en sus inicios nos hemos dedicado a traducir la música de varios géneros que generalmente le gustaban a los estudiantes. Posterior a esto ya empezamos a traducir la música sereña, que específicamente es de bastante agrado por aquí, por Pasco, tanto los huaynos como las mulisas. Y con eso tuvimos bastante acogida, donde la Dirección Desconcentrada de Cultura Pasco, con el director José Millán del Valle, nos dio pues la primera oportunidad para poder nosotros presentarnos en el aniversario del 2013 de la región de Pasco, el 27 de noviembre. Esta primera experiencia nos sirvió de mucho porque estábamos con bastante nervios, no sabíamos cómo manejarnos en el escenario ni trabajar con los que estaban de la agrupación musical. Posterior a esto ya fuimos puliendo algunas dificultades y luego nos presentamos en la Universidad Daniel César Carrión, donde nos invitaron pues también para poder representar artísticamente y pues formar parte del primer congreso de idioma quechua en Pasco. Luego fuimos pasando, ya nos invitaron para representar a la Dirección Desconcentrada de Cultura Pasco
en el tercer encuentro macrorregional de museos abiertos. Pues esto fue en Oxapampa. Y todo esto nos sirvió pues para ya el 2017 nos reconocieron en el Congreso de la República por difundir y promover el idioma en Pasco. Eso es lo que viene haciendo ya el Centro Cultural Rumishongo por varias generaciones. Ya los chicos que han culminado también están en las universidades y siguen pues promoviendo y cultivando su cultura y también el idioma. Eso Qué sería lo bonito, que el Joel. Centro Cultural Rumishongo viene realizando. Qué bueno, que es digno de aplaudir todo lo que vienen haciendo. Qué más están haciendo, Joel, en la institución educativa Luis Alberto Sánchez? Bien, bien. Una vez visto esta experiencia y tenido todo esta, digamos, estos reconocimientos, tanto por la Municipalidad Distrital de Tiquilacayán, al donde pertenecemos, también el Congreso de la República, decidimos dar un pasito más, ¿no? Y fue donde creamos el Centro de Investigación Asisio Yachachicuta, donde empezamos a trabajar los proyectos de investigación de las diferentes áreas y Ajá. todo realizado en quechua y sustentado también en quechua. Bien, para contarte que hasta el año pasado somos pues los ganadores por 5 años consecutivos en la etapa distrital, 2 años consecutivos en la etapa provincial, pero no llegamos a pasar de repente a la etapa regional, ya que no nos dan la cobertura necesaria a los chicos, ni tampoco entienden bien lo que es la cosmovisión andina, se basan más a una ciencia un poquito occidental. No entendemos muy bien eso, estamos en ese proceso, esperemos que poco a poco esto se mejore y se entienda pues que el niño, por ejemplo, el estudiante, cuando va a sembrar la papa, ve la luna, ve el clima, ve la tierra, ve las semillas, tienen una visión Así es. completa, un aprendizaje holístico. Mientras que cuando Sí. ya llegan al colegio, te dan pues ciencias aparte, matemática aparte, comunicación aparte, entonces hay un pequeño disloque que nosotros Ujú. tratamos de aglutinarlo, por decirlo así, y bueno, no es muy bien entendido ni por el ministerio ni por la UGEL, estamos en ese trabajo. Esperemos que realmente se entienda de otra forma la manera de hacer investigación y de otra forma también la manera de cómo se educa a este tipo de estudiantes. No es lo mismo para todos. Eso es lo que Así venimos es. trabajando y ya pues estamos, ya todos los docentes, la dirección, los padres de familia, comprometidos con este trabajo específicamente de revalorar no solamente el idioma, sino también la cosmovisión y los saberes ancestrales que tienen todos y cada uno de los estudiantes de allá de Pucurubay. Qué bonito. Joel, quería preguntarte, decías que no entienden, ¿te referías en este caso cuando los estudiantes iban a la competencia o a exponer su trabajo, quienes no entienden son los jurados? ¿A eso te referías? Exactamente. Sí, ya de Minedu y también de Concitec viene una ficha de evaluación basada más a un tipo de investigación occidental con parámetros que ya conocemos todos, ¿no? Pero el niño no entiende de esa forma, no lo asimila así, y él lo hace pues de acuerdo a como él realmente lo percibe en su quehacer diario, ¿no? Porque ¿quiénes Exacto. son los que desarrollan los saberes ancestrales? Son los estudiantes o los sabios juntamente con todos ellos, ¿no? Están en el proceso de construcción de esto, ¿no? Su análisis, observación, ellos lo que realizan, pues, si bien es cierto, algunos participan en la construcción de estos saberes y otros reproducen estos saberes, que todavía no se ha entendido muy bien con la ciencia tradicional. Pero bueno, esperemos que ya hay trabajos, ya hay personas que están en este trabajo, uno de ellos es Camac, ¿no? Que estamos tratando de traducir algunas palabras de ciencia y que esto llegue a los estudiantes. Bueno, en ese trabajo estamos, un camino largo, pero de todas maneras ya la institución vamos a seguir en este camino, vamos a seguir promocionando nuestro idioma, revalorando nuestros conocimientos ancestrales, en Ujú. sí para el bien común de todas las personas, ¿no? De toda la población. ¿Qué tan importante es tener maestros que hablen el idioma quechua, que puedan entender el contexto, la cultura y la cosmovisión de los estudiantes, ¿no? De los pueblos originarios? ¿Y qué tan importante es tener también personas capacitadas para que puedan evaluar el trabajo de los chicos? La necesidad es enorme.
Em, Cuéntanos cómo se ha adaptado la institución educativa Luis Alberto Sánchez en estos tiempos de pandemia. Bien, como toda comunidad campesina, pues ellos han cerrado sus fronteras, porque si bien sabemos que toda comunidad es una nación muy aparte, ellos tienen sus propias leyes, su propia estructura organizacional. Y en ese sentido, ellos han visto esta problemática no de repente de algo muy derrotista, sino por el contrario, lo han visto como una oportunidad de aprendizaje. En ese sentido, la UGEL Pasco nos convoca pues a nosotros como institución educativa para poder participar en el Tincuy Virtual 2020, donde lo fundamental fue cómo afrontamos pues en tiempos de pandemia la educación y de la misma manera cómo estamos trabajando la educación virtual en Aprende en Casa. Participamos el Ajá. año pasado parece que fue en diciembre, del 15 al 17 de diciembre, que participamos. Fue una bonita experiencia. Los alumnos interactuaban con todos los estudiantes de todo el Perú. Justamente nos tocó trabajar con los amigos de Apurímac Ya. en esta oportunidad y también trabajamos con los padres de familia, dieron a conocer sus saberes ancestrales. Por darte un ejemplo, nada más cómo ellos prevenían para que no se puedan contagiar, no necesariamente del coronavirus, ¿no? Sino específicamente de una gripe, utilizaban sus plantas medicinales. Lo primero que hicieron es dar mesa, no sé si ustedes conocen bastante esto, dieron mesa a los sapus y preguntaron en la coca de cómo les iba a ir. Y bueno, la coca les Ajá. contestó pues que no les iba a afectar a ellos. En ese sentido, y Ya. bueno, fue cierto y no les afectó, pues, ¿no? Sí, eso Qué fue lindo. prácticamente lo que trabajamos en el Tincuit, experiencias de aprendizaje, vida cotidiana, cómo llevábamos el trabajo en Aprende en Casa también en las comunidades quechohablantes. Bien, eso Ujú. fue en cuanto de cómo estamos afrontando pues esta pandemia, ¿no? ¿Y ahora qué es, cuál es la mira? ¿Qué van a hacer ahora en adelante? ¿O qué Bien, están pensando hacer? dentro de los proyectos que tenemos es crear el Instituto de Investigación Lingüística, ya que de repente el quechua central no tiene bastante acogida, se está perdiendo por lugares, específicamente te voy a hablar de Pasco. En Pasco no tenemos muchos lugares donde se habla esto, es muy variado, entendiendo en las reuniones de CAMAC también, es muy Ujú. difuminado el idioma. Por decirte, Pucruay habla una variante y a unos cuantos kilómetros, digamos, Súnec, que es otro lugar donde hablan otra variante. Y si me voy un poquito más a otra provincia, también hay diferente la variante, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de conversar con alguien más y trabajar específicamente ya la parte técnica de lo que vendría a ser el idioma en Pasco, específicamente del quechua yaro variante 2. Estamos en ese trabajo, esperemos que Concitec también nos dé la mano para poder trabajar ya Feria de Ciencias intercultural de todos los idiomas y a la vez seguir pues promocionando y difundiendo la cultura en Pasco. Estamos tratando de hacer una sesión virtual recopilando las canciones que ya hemos traducido y nuevamente pues mandarlo al Face o al YouTube para que nuevamente sea promocionado pues lo que venimos trabajando. Eso es por este año, digamos, estamos a la espera de lo que diga también Minedu, ya que la institución educativa es de revitalización, bueno, debería ser de fortalecimiento y estamos en ese trabajo. Bueno, esperemos que todo nos vaya bien y más que nada seguir cuidándonos, ¿no? Y preveniéndonos contra esta enfermedad y cuidándonos nuestra salud. Eso sería, Beatriz. Perfecto, perfecto. Me encanta cómo vienen trabajando en esta institución. Joel, cuéntanos qué es lo que está pasando hoy día en la institución educativa Luis Alberto Sánchez de Centro Poblado Pucuruay de Pasco. Bien, el día de hoy estamos de fiesta, pues el día de hoy se celebra el aniversario de nuestra institución, cumplimos 34 años de creación y vida institucional, donde hemos pasado pues diferentes retos, vicisitudes desde los años 80, ¿no? Como todo el Perú lo ha pasado, muy afectados por el terrorismo, por la lejanía del lugar,
También descuido de los gobiernos en cuanto a lo que vendría a ser el apoyo a la agricultura. Ya son todos agricultores, son productores de papa. Por ahí estamos intentando también trabajar, pues, las papas nativas, de esta manera para que puedan tener otro tipo de ingreso los pobladores. Y bueno, estamos de fiesta, hemos 34 años de tantos trabajos y a la vez logros, hemos podido lograr muchas cosas, un colegio pequeño de 5 secciones, no somos muchos, somos 50 estudiantes, 10 profesores, el director, eh, no es tan grande, pero a pesar de ello, pues representamos a Pasco, representamos en muchos lugares, dando la cara por Pucruay, por nuestro idioma y por nuestra región. Eso Qué es, lindo, estamos de aniversario. qué lindo. Vamos a enviar saludos en nombre de Kamak y Achachicuna. Joel también es uno de los miembros de Kamak y Achachicuna. Le voy a enviar saludo en quechua, Cusco Collao, en variante Cusco Collao, para los de la institución educativa Luis Alberto Sánchez de Pucurguay, Pasco. Hatun marqarikuyta apachimuykichis ñañaykuna turaykuna pikunachus haqay institución educativa Luis Alberto Sánchez llank'ashankichis qankunaman kunan p'unchay qankunariki raymichakushankichis apachimuykichis hatun marqarikuyta kusikuspa kunan p'unchay qariki qankuna sumaqlla qankuna tarikunkichis kay institución pe hinallataq llapayanku haqay Pascopi tiyaq ñañanchiskuna turanchiskunapaqpas apachis hatun marqarikuyta. Tus últimas palabras, Joel, para cerrar. Bien, agradeciéndote, Beatriz, por la oportunidad que nos das para poder hablar sobre la institución educativa, sobre el trabajo pedagógico que venimos realizando, sobre los objetivos que quisiéramos lograr, el apoyo que nos da CAMAC, el sustento científico, por decirlo así, lingüístico, también he aprendido bastante en estos meses, y lo cual pues vamos a retribuir a los estudiantes. Una vez más, agradeciéndote, Beatriz, agradeciendo a CAMAC, y bueno, saludándole también a todos los estudiantes, padres de familia, de la misma manera a los de la comunidad del Centro Poblado de Pucruay. Un feliz aniversario al alma mater Luis Alberto Sánchez de Pucruay, institución educativa donde muchos salieron y son profesionales y ahora también estudiantes universitarios. Esperemos que el gobierno voltee la cabeza atrás y vea que realmente la verdadera oportunidad no está fuera, no es imitar modelos de otros países, es más bien recopilar todo lo que hemos venido haciendo desde muchos años atrás, ya que somos uno de los 7 países donde tenemos pues civilizaciones que se han generado por muchos años atrás. Muchísimas gracias, muy buenos días y hay que seguir cuidándose. Gracias, Beatriz. Abrazo, abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte a la distancia también. Cuídense mucho.